Sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes mandan más información, como yo siempre digo, en nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de la política regional, vamos a hablar de política insular y política municipal. Para ello nos acompaña como invitado en los platos de Canal 4 TV, don Pablo Rodríguez, diputado regional por Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un ¿Cómo placer estamos? Como siempre, muy bien. Recién llegado y aterrizado. Acaba hace un poquitas horas, acaba de terminar la sesión en el Parlamento de Canarias, empezó en el día de ayer y justo acabo de aterrizar y venir directo aquí a Canal 4. Pues don Pablo, me gustaría, porque tenemos muchos temas sobre la mesa, empezar y analizando sobre todo la actualidad. La actualidad pasa por esta pandemia, por esta situación de este COVID-19, que comenzaba en ese 2019. Sí, efectivamente, toda la actualidad política, o prácticamente toda la actualidad política, gira en torno a las consecuencias de una crisis sanitaria, de una pandemia sanitaria sin precedentes en nuestra historia reciente, y que desde luego pues está golpeando duramente en lo económico y en lo social, además de lo sanitario, ¿no? Y creo que no solo es normal que todo gire en torno a esta pandemia, sino que lo importante es que pongamos políticas encima de la mesa para tratar de paliar los efectos, insisto, duros, golpes duros que está produciendo en el ámbito social y económico. En Canarias, concretamente, los efectos de la pandemia están siendo todavía más duros que, por ejemplo, en el resto del continente o en el resto del Estado español. Y eso tiene que ver mucho con nuestra dependencia del turismo, con nuestra fragilidad de nuestros sectores económicos, en definitiva, con nuestros sectores productivos. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, y creo que en algunos casos estamos llegando tarde, para tratar de paliar, para que los autónomos, las pymes, las micropymes que hay en Canarias, y que son la mayoría, el gran tejido productivo de Canarias, no esté sufriendo tanto ni tenga que cerrar las puertas como está sucediendo desgraciadamente. Hablamos de la mayor industria que tiene Canarias y pasa por el turismo. ¿Se le está dando ese cariño, esa atención por parte del gobierno de Canarias, que a su vez tendría que estar respaldado por el gobierno de España? Desde luego que no. Y lo explico rápidamente y creo que todo el mundo lo va a entender. El turismo ocupa directamente pues el 40% de los puestos de empleo, los puestos de trabajo de nuestra tierra, de Canarias, el 40% directamente. Pero si nos vamos a datos indirectos, es decir, un pequeño comercio que vende a hoteles o una pequeña finca de agricultores que también le vende a hoteles, pues estamos hablando de todavía muchísimas más personas que dependen del turismo. Hoy en día estamos ante un cero turístico. Hay apenas un 25% de los establecimientos hoteleros abiertos, y de ese 25% solo tienen un 20% de ocupación. Es decir, estamos hablando de que prácticamente estamos a cero turístico actualmente, algo que evidentemente está afectando a la economía, pero sobre todo al empleo de muchísima gente, de cientos de personas, de miles de personas en Canarias. ¿Y por qué digo que no se está tratando de manera adecuada? Porque creo que teníamos una oportunidad al principio del verano, que éramos uno de los territorios de Europa con menos afección del COVID. Parece que fue hace mucho tiempo, pero fue a principio de verano. Canarias podía presumir de ser de los territorios con menos afectados por esta pandemia. Por lo tanto, eso era, como a modo de publicidad, era muy bueno, ¿no? Es decir, que éramos un territorio, un destino turístico libre de COVID. Pues en vez de aprovechar esa oportunidad, lo que hicimos fue todo lo contrario. No pusimos ninguno, el gobierno de Canarias no puso ningún control en los aeropuertos, durante los meses de julio y agosto, y eso evidentemente ha producido lo que ha producido, que se hayan disparado los datos de contagio, tanto en toda Canarias en general, pero en Gran Canaria particularmente, donde hay más turismo, particularmente se ha duplicado todavía más, y eso pues evidentemente ha sido la publicidad inversa. Es decir, en vez de tener una buena publicidad como teníamos y unos buenos datos como teníamos al principio del verano, hemos finalizado el verano con mercados muy potentes como es el británico o el alemán cerrándole las puertas a Canarias. Creo que desde luego ha sido nefasta la gestión. ¿Y qué ha pasado en ese tiempo? Pues que se ha prometido cosas que no se han cumplido. Primero, ustedes todos se acordarán que decían que iban a hacer test en origen, es decir, que los turistas que iban a venir a Canarias iban a hacer un test PCR en su origen, en su país de origen,
antes de coger un avión para venir a Canarias. No se hicieron nunca ni se pusieron en marcha y todavía están esperando a no sé qué permiso de alguien. Ya les digo que poco vale ahora. Después dijeron que lo iban a hacer los test en destino, es decir, que iban a hacer los test en los aeropuertos canarios, es decir, cuando el turista llegara, pues les iban a hacer los test. Pues bueno, también le pidieron permiso, porque aquí el gobierno de Canarias está acostumbrado a pedir permiso a todo al gobierno de España, y el gobierno de España a veces les responde, a veces no. Pues le pidieron permiso también al gobierno de España y no les respondió, y tampoco se han puesto los test en origen, en destino, quiero decir, en los aeropuertos canarios. Pero es más, voy más allá. Dijeron que iban a hacerlo a la llegada y después más tarde dijeron que lo iban a hacer a la salida, es decir, cuando el turista se iba, antes de irse le iban a hacer test. Lo cierto es que no han hecho ningún tipo de prueba, de control de los turistas que llegan a esta tierra. Y eso evidentemente no genera certidumbre ni seguridad a los países que nos emiten, o los emisores de turistas, evidentemente. Y alguno dirá, bueno, igual no, lo han intentado pero no han podido. Madeira, que está a pocos kilómetros de Canarias, un archipiélago de la Macaronesia, europeo, pertenece al Estado portugués, pero bueno, tiene la misma condición de región ultraperiferia que tiene Canarias, tiene test PCR a todos los turistas que llegan al aeropuerto de Madeira. Es decir, todos los turistas que llegan al aeropuerto de Madeira pasan por un test PCR. ¿Era tan difícil? Las islas griegas, exactamente igual. Hay muchos destinos dentro del marco europeo que lo han hecho. ¿Y qué ha sido la diferencia? Tener voluntad para hacerlo. ¿Cuál era el problema en esta circunstancia? Que el gobierno de Canarias no tenía las agallas que hay que tener para hacerlo. Y el gobierno de España no se lo autorizaba a Canarias porque no quería abrir esa veda, porque después se tendría que autorizar a otras comunidades autónomas o tendría que, en fin, los líos que ellos se tienen. Pero lo cierto es que al final hemos perdido una oportunidad de habernos convertido en una referencia como destino turístico seguro, que lo somos y lo hemos sido siempre, como destino turístico no afectado o afectado muy poco por la pandemia, y esa marca o esa oportunidad la hemos perdido, insisto, en tan solo 2 meses. Fíjense qué rápido. En tan solo 2 meses perdimos esa oportunidad. Pero la hemos perdido y tendremos credibilidad. Hombre, hemos perdido la credibilidad. Y ahora viene la temporada de invierno, que para nosotros todavía es más importante. Pasa, tendremos credibilidad, tendremos... Bueno, tendremos credibilidad para la temporada de invierno, que para nosotros, insisto, es todavía más importante y que de ello dependen muchísimos puestos de empleo, porque a veces, y lo digo, permítanme este comentario, pero a veces hablamos del turismo y parece que que del turismo solo se benefician 4 empresarios. Del turismo nos beneficiamos todos, absolutamente todos. En Canarias, todos los sectores dependen directa o indirectamente del turismo. Y en los puestos de empleo, los puestos de trabajo, el comercio, etcétera, dependen de la gente que trabaja en el turismo. Por lo tanto, es algo muy grave. Y lo cierto es que para que la temporada de invierno tenga éxito, que le puedo asegurar que el que les habla lo desea más que nadie, o lo desea tanto como el que más, lo cierto es que es necesario generar de aquí al inicio de la temporada certidumbre, es decir, seguridad, y para eso hay que generar protocolos de control, es decir, que los turistas, cuando los alemanes quieran venir a Canarias, sepan que vienen a un destino seguro y que no van a tener que pasar una cuarentena ni van a tener que tener problemas. Para eso es importante bajar los contagios en Canarias, parece que empiezan a bajarse de manera natural, es lo normal. Y por otro lado, que haya un cierto sistema de control en los aeropuertos, que hoy, a día de hoy, no existe. Acabo de venir al aeropuerto, no existe, no existe. Bueno, de hecho no existe, pues lo pongo como ejemplo. Al principio, que tampoco era un gran control, te miraban la temperatura cuando viajabas entre las islas o viajabas a la península. Hoy en día no te miran la temperatura. Insisto, tampoco eso era muy relevante, porque ya se ha demostrado que no es la prueba más relevante, pero quiero decir que hemos pasado al menos de esa pequeña control a nada. Y yo quiero poner y decir que es necesario que en los aeropuertos canarios haya controles. En este caso creo que es posible hacer controles PCR, hay controles cada vez más rápidos, incluso más fiables y más rápidos, y creo que es lo importante. Yo mismo ayer me hice un control por la mañana y por la tarde noche ya tenía los resultados. Es decir, es tan sencillo como eso. Por cierto, negativo. Menos mal. Por eso lo tenemos ahí. No, si no estaría. Efectivamente. Pero ya estamos avanzando, incluso ahora parece ser que hasta el coste se ha disminuido, ya pasa de esos PCR que puede estar sobre un coste de 90 euros, ahora hay otro análisis que en 15 minutos le da los resultados y está sobre 5 euros.
efectivamente ya hay costes mucho más baratos, tecnología que va evolucionando y va a seguir evolucionando. Pero vamos a ponernos en el peor de los casos, que cuesten 100 euros. Que cuesten 100 euros. 100 euros y le hagamos a los 2 millones de turistas, le hagamos pues un test de PCR 100 euros. Y lo paga el gobierno de Canarias. Pone el dinero para pagarlo. Yo estaría de acuerdo que lo pague el gobierno de Canarias. Porque el gasto es muy pequeño para la repercusión que tiene. Es que el turismo genera a Canarias y a las arcas públicas, es decir, a la hacienda pública, muchísimos más millones que lo que puede costar comprar PCR. Si a mí me garantiza, oye, comprando PCR y haciendo test en los aeropuertos, volvemos a tener un nivel de ocupación en los hoteles y un nivel de ocupación turística, más, evidentemente no la de antes de la pandemia, pero sí bastante decente. Pues creo que merece la pena hacer esa inversión, porque le va a dar seguridad ya no solo a los turistas, ya no solo va a sostener puestos de trabajo, sino también a los que vivimos aquí. Porque los que vivimos aquí también tenemos que tener la máxima garantía de seguridad, evidentemente. Es decir, es que estamos hablando de algo muy grave, que es estar en un destino lo más seguro posible, pero no solo para los turistas, sino también para los 2 millones o los más de 2 millones de personas que viven en Canarias. Señor Rodríguez, ¿qué ha pasado con el Pacto de las Flores? Aquel que se prometía al inicio de este mandato, ¿se han marchitado las flores o se ha secado? Bueno, no sabría decirte si las flores siguen vivas o no, pero sí es cierto que antes incluso, y lo digo con total claridad, antes incluso de la pandemia, porque ahora pueden escudarse de alguna manera en que la pandemia cambió todos los planes, y es verdad, pero yo creo que incluso antes de la pandemia, en los primeros 9 meses del Pacto de las Flores y en sus primeros presupuestos, se demostró que no eran otra cosa que más de lo mismo, es decir, que no han venido para cambiar nada, y lo que han cambiado lo han cambiado a peor. Es decir, fíjense el dato, el último, ¿no? El área de sanidad, ¿no?, del gobierno de Canarias. El área de sanidad del gobierno de Canarias, para que se haga una idea de lo que significa, es el que ocupa casi el 40% de los presupuestos de la comunidad autónoma. Es decir, es el superárea, ¿no? Es decir, es el área con mayor presupuesto de la comunidad autónoma, es el área con mayor personal de la comunidad autónoma, es el área prioritaria, porque, insisto, la sanidad debe ser un elemento prioritario junto con la educación y los servicios sociales. Y lo cierto es que después de muchísimas críticas, de criticarnos a nosotros en el pasado, después de un año, han pasado por la sanidad 4 directores del Servicio Canario de Salud para terminar poniendo al que teníamos nosotros, el que tenía Coalición Canaria, es decir, el equipo hoy de sanidad, el equipo técnico, el equipo político de sanidad, de la dirección del Servicio Canario de Salud, que es la unidad más importante de sanidad, es el mismo que tenía Coalición Canaria desde el 2017 hasta el 2019. El mismo equipo, con lo cual es una muestra más de que prometían muchas cosas que al final pues, han quedado en nada y que no han dado respuesta a los compromisos y a las promesas y de cambio que ellos legítimamente decían. Y creo que no sé cuánto les quedará, no sé si le quedará 3 años, no lo sé, eso evidentemente no lo sé, pero mi sensación es que los problemas internos dentro del pacto de gobierno que preside Ángel Víctor Torres van en aumento, no van disminuyendo, sino todo lo contrario, van en aumento, y que a medida que se van incrementando los problemas en general, pues también se van incrementando las diferencias entre los socios de gobierno, entre los 4 socios de gobierno. De hecho, en muchas ocasiones parece que en vez de un gobierno hay 4 gobiernos, porque las opiniones de Casimiro Urbelo, o de Podemos, o de Román Rodríguez, o de Ángel Víctor Torres, a veces no tienen nada que ver unas con otras. Y yo creo que eso va a ir incrementando a medida que pasen los meses o las semanas. Han dejado al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, solo, lo ha dejado el Partido Socialista a nivel nacional, lo ha dejado sus propios socios de gobierno. Sobre todo lo ha dejado solo el gobierno de España y Pedro Sánchez. Yo creo que el presidente Ángel Víctor Torres pasa muchísimo más tiempo justificando a sus jefes en Madrid que defendiendo los intereses de Canarias. Se lo dije ayer se lo dije, tuve la oportunidad en la interpelación que le hice de decírselo, de decirle que él como presidente de Canarias, su misión es defender los intereses de Canarias y resolver los problemas de los canarios, no justificar a los ministros, justificar al presidente Pedro Sánchez, justificar a los jefes que él tiene del Partido Socialista en Madrid.
Esa no es la misión de un presidente de Canarias. Esa será la misión de él como secretario general del Partido Socialista en Canarias. Pero antes que secretario general del Partido Socialista en Canarias, presidente de los canarios. Y como presidente de los canarios está haciendo una dejación de las funciones de defensa de los intereses de Canarias. Y se lo dije a él, es lo que creo, es lo que he visto a lo largo del tiempo, porque lo estamos viendo. Es decir, el tema de la inmigración, por poner un ejemplo, es un tema escandaloso. Es decir, no hay un tema de inmigración en toda España actualmente que se compare mínimamente con lo que está pasando aquí en Canarias. Pero ni parecido. En ningún lugar, ni en el Mediterráneo, ni en el Estrecho, hay ahora mismo un problema del calado y de la gravedad del que está sucediendo en las costas canarias. Respecto a la inmigración, quiero decir. Y que el ministro de Inmigraciones diga que irá cuando tenga la agenda holgada, que le diga al presidente, el presidente del gobierno diga públicamente que va a venir en septiembre, y él diga en el día de ayer, el ministro Escrivá diga que va a ir en octubre. En serio, parece que él está tomando el pelo al presidente de Canarias. Y honestamente, no porque sea el presidente de Canarias, no es ni siquiera de mi partido, pero yo nunca voy a estar a favor de que un ministro o quien sea falte el respeto a esta tierra, falte el respeto a los representantes legítimos de esta tierra, y eso es lo que está sucediendo. Pero en este caso estamos con esta crisis migratoria, esta crisis económica y esta crisis sanitaria, pero el señor Pedro Sánchez se vino a Lanzarote a pasar sus vacaciones, en plena crisis migratoria. Y es grave, vamos a ver, que pase vacaciones no es grave, porque tampoco vamos a ser unos populistas que la gente como si no tuviesen derecho a tener vacaciones. Yo no estoy... Pero sí se podría acercar al problema. Yo creo que le faltó empatía para al menos hacer un gesto con los canarios. Y el gesto podía ser tan sencillo como, oye, me quito el bañador, me pongo un pantalón largo y voy a ver un centro donde hay menores inmigrantes que están, pues que evidentemente están pasándolo pues regular, no lo están pasando bien, y voy a ver cuál es el problema real con los inmigrantes, cuál es el problema real de acogida a esos inmigrantes, que a día de hoy, insisto, es inhumano. Y eso es inhumano porque lo está permitiendo el Partido Socialista, lo está permitiendo el gobierno de España con la complicidad del gobierno de Canarias, y eso no lo vio. Pero me parece grave lo de Pedro Sánchez, pero me parece peor aún lo de Ángel Víctor Torres, porque, insisto, Ángel Víctor Torres tuvo la oportunidad de reunirse con Pedro Sánchez en Lanzarote cuando fue de vacaciones, y en vez de decirle, oye, presidente, vamos a ver los problemas de los canarios, o te voy a contar todos los problemas, o oye, vamos a acercarnos a un centro para que veas la realidad de los migrantes, cómo están, en qué situación están ahora mismo, pues pasando este tiempo desde que llegan a las costas canarias. En vez de hacer eso, lo que hizo fue regalarle un timple. Es decir, en vez de enseñarle la realidad de los canarios, en vez de aprovechar para comprometer al presidente del gobierno de España con esta tierra, lo que hizo fue regalarle un timple y reírse ahí. No sé si tocaron una folía, no sé lo que hizo, pero insisto en que es peor la complicidad del gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, ante la desidia del gobierno de España con esta tierra. Nunca, es decir, y esto es una realidad, es decir, nunca los gobiernos de España tienen muy en cuenta a Canarias en sus circunstancias particulares. Los problemas en Canarias son distintos a los del resto del Estado, no porque seamos mejores o peores, sino porque vivimos a 2000 kilómetros, porque somos una región ultraperiférica, porque somos islas, en definitiva por muchas razones que ya todos conocen. Y lo cierto es que en Madrid se nos ve como un territorio lejano, que estamos todo el día en la playa, pues descansando. Lo cierto es que no es así. Y solo nos han hecho caso, o más bien nos han puesto atención cuando nos han necesitado. Esa es una realidad. Es decir, todos los convenios Canarias-Estado se firman cuando hacen falta los votos de los canarios para aprobar presupuestos, para aprobar leyes, etcétera. Eso es una realidad. Pero lo que no ha sido hasta ahora una realidad es que el presidente del gobierno de esta tierra a esa actitud no le ponga freno, sino todo lo contrario, la aplauda. Sí, pero señor Rodríguez, yo en falta la presencia, porque en campaña electoral, si tiramos de hemeroteca campañas atrás, cuando en campaña el eslogan a nivel nacional, en la presencia, cuando las formaciones políticas nacionalistas se pronunciaban por ver una voz
de Canarias en Madrid, le decía que era una falta de respeto, que todos los diputados o diputadas de las demás formaciones políticas a nivel nacional también son canarios y también defienden los intereses de Canarias en Madrid. Hoy por hoy, en el Parlamento español, solo se oye la voz de Ana Brama y no se oye ni la voz de los diputados o diputadas del Partido Popular, ni diputados y diputadas del Partido Socialista, ni Unidas Podemos, ni Ciudadanos, ni cualquier formación política que tenga representación de canarios y canarias. Menos mal que tenemos a Ana Brama. Digo, menos mal, porque la realidad es que cualquiera que tiene la oportunidad de ver el telediario, ver un poco una sesión del Congreso de los Diputados, se da cuenta que el único momento de todos, el único momento en el que se habla de Canarias y se ponen los asuntos de esta tierra y de los canarios y de las Canarias encima de la mesa es cuando interviene Ana Brama. Y digo, menos mal, pero es una pena que no tengamos más, que no haya más diputados y diputadas canarias que tengan el arrojo para defender los intereses de Canarias por encima de las siglas de su partido político. Y esa es la gran pena, es decir, los diputados del PSOE o del Partido Popular o de cualquier otro partido terminan al final integrándose en las disciplinas de sus partidos y pasan años sin que les escuchemos. Y si hablan, hablarán de otra cosa, de Valladolid o de lo que sea, pero no hablan de esta tierra para defender Canarias, porque si no les dejan, su jefe no lo pueden hacer. Esa es yo siempre he dicho que las elecciones para mí más sencillas de explicar el motivo de por qué votar nacionalismo es las generales, porque es que es evidente, es muy evidente, pero no solo en Canarias, lo es también en el País Vasco, que ellos lo tienen muy claro, incluso en otros territorios, pero es muy evidente que si nosotros no somos los que nos defendemos, si nosotros no somos los que defendemos los intereses de esta tierra, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Usted cree que hoy por hoy el canario lo parpa? Y el canario está haciendo una reflexión del valor de tener esa representación, porque ahí vemos que incluso se negocian los presupuestos y ahí quien corta el pastel pues son los vascos por un lado, los catalanes por otro lado, y a lo mejor hasta Teruel existe y le dice que lo van a poner un tren. Vamos a ver, yo creo que esta crisis de la pandemia y sanitaria y social, pero también económica, va a hacernos reflexionar a todos de manera muy evidente, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que antes dábamos por hechas, que ahora vamos a empezar a reflexionar, y esta puede ser una de ellas. Yo creo que el mapa de todo el Estado español demuestra lo plural que es, en el sentido de que efectivamente hasta Teruel tiene un diputado de una organización propia y singular de Teruel, como es Teruel Existe, y que al final los propios de Teruel se dieron cuenta que si no tenían una organización propia, de obediencia propia, pues no iban a poder defender los asuntos de Teruel. Esa es la reflexión que llegaron en Teruel y por eso sacaron un escaño. La misma que llegaron en Cantabria con el partido de Revilla, o la misma que han llegado otros hace más de 100 años, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco. En el caso de Coalición Canaria, pues pasó exactamente igual. Coalición Canaria nace hace 26 años porque había un gobierno socialista en Madrid, un gobierno socialista en Canarias y había un incumplimiento de nuestro régimen económico y fiscal por parte del gobierno de España. Y ante ese incumplimiento, el gobierno de Canarias callaba, como ahora, exactamente como ahora. Es decir, el gobierno de España no cumplía con Canarias y el gobierno de Canarias, en vez de alzar la voz, se quedaba callado. Y ante esa circunstancia, que era tremendamente grave, porque al final, cuando pasaba eso, los afectados son los que vivimos aquí, y los afectados son los intereses de los canarios y las Canarias, pues se unieron todos los partidos de Canarias para crear Coalición Canaria. Ese es el origen de Coalición Canaria, es precisamente la desidia de los gobiernos del Estado con esta tierra. Y yo creo que estamos en un momento que tiene ciertas similitudes, no digo que sea igual porque ningún momento es igual a otro, pero tiene ciertas similitudes. Es decir, hay un gobierno socialista con Podemos en Madrid que no tiene en cuenta, ya no solo digo los problemas de esta tierra, que no los tiene, o problemas que sobrepasan esta tierra, como es el caso de la migración, que no es un problema de Canarias, es un problema de Europa y del Estado. Efectivamente. Pero ese no es el problema es que ignoran nuestros derechos. Es decir, los derechos de los canarios han sido luchados con mucho esfuerzo por todos los ciudadanos. Y esos derechos empiezan a ignorarlos de manera muy grave.
Y eso creo que va a llevar a una reflexión popular, colectiva, de todos los canarios y las canarias, a decir, oye, o nos unimos y nos defendemos nosotros mismos, o vamos a tener un problema grave de cara al futuro. Y eso, evidentemente, creo que puede ser una reflexión que se esté dando, que se pueda dar de cara a futuros procesos. Hoy por hoy incomoda la presencia de una diputada como es Ana Orama, diputada de Coalición Canaria en Madrid, cuando incluso llega a pronunciarse y darle un toque de atención a todas las formaciones políticas, diciendo, señores, que están debatiendo ustedes aquí, cuando los problemas que hay en la calle es los ERTE, el problema que hay es sanitario, el problema, y es lo menos que estamos hablando, es para que vienen a traer temas aquí que parece ser que están en otro planeta o en otro mundo. ¿Habrá una reforma electoral subiendo los techos para que no haya representación de formaciones políticas, por ejemplo, Coalición Canaria? No lo van a poder hacer, y te digo, podrían hacerlo, evidentemente, podrían hacerlo, pero lo tienen difícil porque la mayoría plural que se configura en el Congreso de los Diputados para aprobar una ley es tan diversa que va a ser imposible, porque evidentemente subir los topes también le afecta al PNV, también le afecta a Teruel Existe, le afectará al BNG, le afectará a otros partidos que suman precisamente esa mayoría, con lo cual la aritmética no les va a permitir hacer eso. Pero si pudieran, lo intentarían seguro. Mira, Ani Oramas es un animal político, ¿no? Es decir, es una institución desde el punto de vista de que tiene el respeto ganado, ya no solo nuestro, porque lo tiene evidentemente, sino de otras organizaciones políticas. Sí, ella tiene muy buena relación con diputados socialistas, populares, de otros partidos. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene un bagaje muy importante y tiene la licencia además de lograr ese tipo de mensajes que calan en la población, porque ella otra cosa no tiene, pero está muy cercana, muy próxima a la gente, ¿no? A lo que piensa la gente. Ella se preocupa mucho de palpar la realidad de las personas, de llamar por teléfono. Bueno, es una persona que llama por teléfono constantemente a todo el mundo para ver cómo van las cosas en cada isla, en cada pueblo, en cada municipio. Ya saben que además tiene mucha afinidad aquí a Telde. Decíamos que íbamos a hablar de política nacional, política regional, política insular. ¿Tenemos gobierno en Gran Canaria? Bueno, yo creo que no. Lo digo porque es verdad, es decir, desde la pandemia, o incluso antes de la pandemia, el gobierno insular del Cabildo de Gran Canaria desapareció. Es decir, lo decía antes de ayer en una reunión que mantenía en el partido, que prácticamente no existe, ¿no? Es decir, no reconozco ni una sola política medianamente interesante o amplia o ambiciosa del Cabildo de Gran Canaria en los últimos años, ¿no? Y yo creo que eso es muy grave, porque el Cabildo debe jugar un papel importante, está llamado a jugar ese papel importante, primero porque es una administración con músculo, con recursos, con potencia desde el punto de vista de que tiene financiación, tiene herramientas para cambiar las cosas y para hacer cosas, y segundo, porque Gran Canaria ha sido de las islas más afectadas precisamente por la pandemia. Es decir, si en el conjunto de Canarias una de las islas más afectadas, sin duda alguna, ha sido Gran Canaria. Y además ha tenido una afección muy importante en el turismo. Es decir, el Cabildo está para ir a las ferias, para ir a Fitur y sacarse la foto, pero no para intentar buscar o poner soluciones sobre la mesa para cuando el turismo está en crisis. Pero digo el turismo, como digo el sector primario, como digo los autónomos, es decir, a veces, por otro comentario que es importante, es decir, hablamos de empresarios y pensamos que aquí hay grandes empresarios. La mayoría de los empresarios en Canarias, el 90% de los empresarios en Canarias, son pequeñas empresas y microempresas, autónomos. Esa es la mayoría del tejido empresarial en Canarias. Eso es real. Y ese tejido empresarial en Canarias lo está pasando realmente mal. Hay gente que cerró las puertas en marzo, el 14 de marzo, y no ha vuelto a abrir. Y ahí no han recibido ninguna ayuda. Bueno, sí. La única ayuda, me equivoco y tengo que rectificar, la única ayuda que ha puesto en marcha el Cabildo de Gran Canaria es darle 1.000 euros a cada autónomo. 1.000 euros a cada autónomo. ¿Alguien cree que con 1.000 euros a cada autónomo resuelven algo? Yo, con todos mis respetos, creo que a ninguna empresa ni a ningún autónomo le resuelve nada 1.000 euros. Probablemente lo habrán pedido, claro que sí, porque oye, si se lo dan, los cogen. Sí, pero no le ha llegado a todos los autónomos. No, evidentemente no le habrá llegado ni a una cuarta parte de los autónomos. Pero es que creo que con 1.000 euros, honestamente,
1.000 euros no resuelve nada. Y creo que al Cabildo le ha costado 14 millones de euros esa política, o 12 millones de euros. Y de 12 millones de euros, cada uno recibe 1.000 euros, reparte a todo el mundo, pero yo creo que no contenta a nadie, no resuelve ningún problema. Y los autónomos se han sentido en este tiempo muy solos ante una situación sobrevenida, como la crisis sanitaria, en la que no ha tenido el Cabildo de Gran Canaria, ni tampoco el Gobierno de Canarias, pero quiero decir, estamos hablando del Cabildo, no lo han tenido ni cercano, ni ayudándoles, ni tendiéndoles la mano, ni buscando soluciones a problemas, insisto, que son muy graves, porque ahí se pierden muchísimos empleos que después no sabemos cómo recuperarlos. Y vuelvo a insistir, el 14 de marzo cerraron negocios, porque tenían que cerrar por el estado de alarma y por el confinamiento, que no han vuelto a abrir a día de hoy. El alcalde de esta ciudad de Telde, don Héctor Suárez, de Coalición Canaria, ¿qué valoración hace del trabajo que está haciendo el grupo de gobierno conformado en este caso por Coalición Canaria en esta ciudad de Telde? Pues mire, tengo que decirle que a pesar de que conozco a Héctor desde hace muchísimos años, creo que me ha sobrepasado quizás yo esperaba, no esperaba tanto, y me explico rápidamente para que no se me malinterprete. Creo que ha estado muy por encima del nivel que ya se esperaba, es decir, porque creo que lo que ha hecho durante estos meses es estar muy cercano a la gente, que es lo que tenía que hacer un alcalde. ¿Qué puede hacer un alcalde ante una crisis sanitaria global que nos tocó a todos y que evidentemente sobrepasa las competencias de un ayuntamiento? Pues lo que ha hecho Héctor, que es estar cerca de los colectivos sociales, de la gente, de los barrios, de las personas, es decir, estar cerca de la gente, es decir, mostrar una proximidad para dar respuesta ante una crisis, insisto, que es global y que evidentemente sobrepasa las competencias municipales. Y creo que en ese sentido lo ha hecho bien, lo ha hecho bastante bien con los recursos que ha tenido, y además ha coordinado el equipo de gobierno para tener un plan de acción, para tener un plan de medidas, fue de los primeros ayuntamientos que puso medidas sociales sobre la mesa y se aprobaron y se han llevado a cabo. Ha puesto medidas de carácter económico para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo para el sector comercial, es decir, ha puesto herramientas sobre la mesa dentro del marco competencial que tiene un ayuntamiento. Pero los ayuntamientos, y esto es importante también que me lo permitas decir, son la primera línea de combate de cualquier crisis, de esta también. Es decir, los ciudadanos que lo vayan a pasar mal no van al gobierno de Canarias ni al Cabildo, van a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, si no le dan herramientas, lo van a pasar mal también. Y ahí creo que también es importante decir que hoy en día el gobierno socialista no permite a ayuntamientos como el de Telde poder gastar superávit, gastar sus remanentes en políticas sociales, en las personas, en mejorar los servicios públicos. Y creo que eso es fundamental. Es decir, el Ayuntamiento de Telde, para que se hagan una idea, tiene dinero ahorrado que no se lo permiten gastar. Pero que le está costando dinero. Con necesidades, encima el banco le cobra, con necesidades gravísimas en la calle. Es decir, hay gente que lo está pasando mal en todos los barrios, desde Ginámar hasta Ojos de Garza, desde La Garita hasta Lobo Maullo o a Cazadores, hay gente que lo está pasando mal. Y el ayuntamiento, pudiendo darle respuesta, teniendo dinero para darle respuesta, hoy el gobierno del Estado no les permite utilizar esos recursos para dar respuesta a las personas que peor lo pasan. Eso no lo entiendo, ¿usted? Yo no lo entiendo mucho, la verdad que no lo entiendo. Esto no, más que un tema económico, no es un tema psicológico de estudio, digo, a llevarlo, a elevarlo a las universidades, ¿no? Yo no lo entiendo mucho. Esto que haya la ley Montoro, que llamamos la ley del techo de gasto de las administraciones. ¿Montoro o Montero? Porque da lo mismo. Sí, pero bien, la imponía el señor Montoro en su momento, el Partido Popular, y la está desarrollando la señora Montero. Pero que diga, oiga, no se puede gastar, hay un techo de gasto en las administraciones, primero hay que pagar los intereses a los bancos, la deuda, y sanear las administraciones públicas, el entrenamiento. Ese dinero se pone en los bancos y de buena primera, un día por la mañana te dicen los señores banqueros, mira, esto es cojonudo, antes por tener el dinero de plazo fijo yo te pagaba a ti, pues ahora por tener el dinero en el banco me vas a tener que pagar tú a mí. Le dieron la vuelta a la tortilla, Esto un giro de 180 grados económicamente, pero la banca
siempre gana, señor Rodríguez. Eso por un lado. Y por otro lado, no sale una mañana, no sé si la señora Montero brilló, siendo incluso de la política esta cercana, decía, porque cuando estaba en la comunidad de Andalucía nunca lo llevó a cabo, pero ahora cuando llegó aquí, no sé si es que subir un escalón más o ponerse en la situación, a lo mejor el señor Iglesias le fue el que le da las instrucciones. No sé, es que a veces no se sabe quién gobierna en el gobierno español, si el señor Iglesias o el señor Sánchez, pero bueno, ahí está la paz. Le dice, oye, mira, tenemos una grandísima idea, le vamos a decir a los ayuntamientos que nos den todos esos ahorros, que nos presten el dinero. Que nos presten el dinero, como usted dice, se lo vamos a devolver tururú de 10 a 15 años, eso es da por ver, pues a lo mejor no estamos nosotros aquí, por lo cual... Pero mira, fíjate tú, vamos a ser generosos, lo vamos a decir, que nos preste el dinero, y si ellos necesitan dinero, lo vamos a dejar que se endeude. Oye, pero vamos a ver, si yo necesito dinero, no es más razonable que le pida yo el dinero al banco. Es decirle a usted, mire, señor Rodríguez, ¿me deja usted 1.000 euros que lo necesito? Y usted me dice, mira, Paco, yo no tengo 1.000 euros. Digo, pues, ¿por qué no vas al banco y le pido un crédito para que me dé los 1.000 euros? Y tú me dirás, oye, Paco, pues no vas tú al banco. ¿Será porque no tiene credibilidad como ha demostrado el gobierno español en Europa? Desde luego ha sido una propuesta casquiana y que bueno, que por suerte no salió adelante porque el Congreso de los Diputados no lo permitió, ¿no? Pero en fin, es lo que piensan ellos. Mira, está claro quién es municipalista y quién no. Nosotros creemos en que los ayuntamientos son la clave de las administraciones, es decir, es la administración más importante. Yo he sido concejal, como saben todos, 6 años y he estado en el gobierno de Canarias como consejero y vicepresidente del gobierno, ahora estoy en el Parlamento. Yo no tengo duda de que la administración más importante por la que he pasado es por el ayuntamiento. No tengo duda. Es la que da respuesta a los ciudadanos. Es decir, en el Parlamento aprobamos leyes que evidentemente son esenciales y que son al final las que, pues bueno, como nos vamos ordenando para el funcionamiento de la sociedad. Pero el ayuntamiento es el que da respuesta al ciudadano de manera inmediata y rápida y además directa y en primera persona. Si tú ahogas a los ayuntamientos, pues evidentemente estás empeorando la calidad de vida y el bienestar social de la gente. Y eso es tremendamente grave. Y aquí el problema es que nadie lo puede entender, es que los ayuntamientos, y pongo el caso de Telde porque lo conozco más que otro, podría poner otro, pero conozco muy bien el de Telde. El ayuntamiento de Telde hubo una época que no tenía dinero, que yo estuve por ahí. Es decir, en el año 2011 el ayuntamiento de Telde iba a la caja, al banco, y no había dinero. Y había que ir todos los meses un poco, pues, trabajando para pagar las deudas, etcétera. Hoy el ayuntamiento de Telde no solo va al banco y tiene dinero, pero no se lo permiten gastar. Es decir, es que nadie lo puede entender. Y dice, oye, pero ese dinero ¿de dónde viene? Ese dinero es el ahorro de todos los teldenses. Es el ahorro, porque a pesar de que el ayuntamiento tiene dinero en el banco, a mí me siguen cobrando los impuestos. El coche, la casa, lo que sea, ¿no? Todos los impuestos, la basura, lo que sea. Y esos impuestos son, al final, si el ayuntamiento lo va guardando en una caja, son sus ahorros, los ahorros de todos nosotros. Y que los ahorros de todos nosotros no nos lo permitan utilizar, no en voladores, no en fiestas, que tampoco estaría bien, sino que no lo permitan utilizar en mejorar los servicios públicos, en dar mayores garantías de bienestar social a la ciudadanía, en buscar pues, más calidad de vida, en empleo, en generar planes de empleo especiales para aquellos que no lo pueden conseguir, los mayores de 45 años, los jóvenes, las mujeres, es decir, aquellos que les cuesta más acceder a un puesto de trabajo porque tengan estas herramientas de plan de trabajo, que no nos lo permitan utilizar en eso, es de juzgado de guardia. Yo no lo entiendo, me va a costar seguir entendiéndolo, no sé si tendré que ir al psicólogo o al psiquiatra, pero lo que está claro es que no tiene explicación y que a los ayuntamientos hay que darles herramientas, y más en la época que viene, porque, insisto, la crisis sanitaria tiene una cola bastante larga, que es una crisis social y económica, y esa crisis social y económica, como pasó en el 2008, la van a dar respuesta principalmente los ayuntamientos y el tercer sector, las ONG, que en Canarias hay muchas y muy buenas, que también dieron muchas respuestas a través de bancos de alimentos, a través de muchas acciones a las personas que peor lo pasan. No podemos dejar a las personas que peor lo pasan, no las podemos dejar desamparadas. Tenemos que darles respuestas, y ahí los ayuntamientos son claves. Señor Rodríguez, ha sido un placer tenerlo en esta casa, se nos ha ido el tiempo volando, se nos quedan temas en el tintero, como siempre. Lo sabíamos. Pero hemos intentado por lo menos hacer un recorrido desde la política nacional
política regional, política insular, y hemos terminado, por supuesto, hablando de la política municipal. Un placer como siempre, yo encantado de volver cuando quieran ustedes, estaré siempre a su disposición porque estoy como en casa. Pues seguiremos hablando de la política nacional, regional, insular y municipal, porque es el interés de todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo para hablar de la política que se desarrolla en Canarias y cómo se atiende a Canarias. Hoy por hoy da mucho que desear ese toque, por lo menos, es que siempre con esto se rompe la baraja, siempre hemos hablado y siempre se han pronunciado que es interesante tener el mismo color político en las diferentes instituciones. Pero oye, no siempre es así. Canarias, hemos visto que siempre Canarias no siempre en el mapa político nacional ha desaparecido. Está Miren, claro, los telediarios antiguamente nos ponía para otro lado. Está claro que no somos una prioridad para el gobierno de España y que el presidente del gobierno de Canarias sea del mismo color político que el presidente del gobierno de España no nos ha dado absolutamente nada positivo, sino todo lo contrario. Hemos ido perdiendo peso en el conjunto del Estado. Y creo que eso es una realidad y que habrá que buscar fórmulas para cambiarla. Pues no habrá cambiado mucho la política, porque el señor que lo dijo no lo atendía el señor Sánchez, pues fíjese usted, al señor, sí, en este caso Ángel Víctor Torres sí lo atiende, pero tampoco lo pero ¿de qué vale? Es como decía aquello, no, yo lo llamo todas las semanas por teléfono, y ¿de qué vale que lo llamen? No vale de nada. Decía, al final la política no es el gesto, no es que le mandes un mensaje a alguien, es que resuelva los problemas. Y lo que vale son los problemas resueltos. Pues ahí le diría al señor Ángel Víctor Torres que le tenía que haber tirado de las orejas al señor Sánchez, porque si él lo llama todas las semanas, cuando lo llamaba el señor, en este caso Clavijo, velando también los propios intereses que develaba el señor Abraham, no era atendido. Y ahí le faltó también esa, por lo menos, vamos a hablar de solidaridad, ¿no?, de compromiso por parte del señor Ángel Víctor Torres para defender los intereses de Canarias. ¿Cómo se ha convertido? ¿Cómo se cambian las cosas? La verdad que sí. Lo dicho, señor Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Pues cerramos esta entrevista con el diputado regional de Coalición Canaria, don Pablo Rodríguez. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.